de los estudios en Radio María, Manasa específicamente, pero bueno, estamos en el área de Washington, D.C., que implica el Distrito de Columbia, Maryland y el estado de Virginia. Pues muy feliz de poder estar nuevamente otra semana más para poder aprender y acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. Y por eso este programa se llama A Jesús por María, con el diácono Orlando Barros, que le damos la más cordial bienvenida nuevamente, que está aquí con todos nosotros. Buenas noches, diácono. Buenas noches, Giselle María. Gracias a todos, y principalmente a usted, por la excelente conducción y por su tiempo que le dedica a este programa. Gracias a las directivas de Radio María, igualmente nos han abierto este espacio para que nosotros podamos llevar este mensaje de evangelización, especialmente a través de la advocación o de la devoción que tenemos a la Santísima Virgen María en cualquiera de las advocaciones de nuestra Madre. Y gracias a los que nos escuchan, a todos los que nos ven por Facebook, que nos ven por YouTube y en los podcasts de Radio María Play a nivel mundial. Oiga, diácono, y algo muy especial que tiene este programa es que se retransmite la semana, y eso es un paso importante, pues porque el contenido de este programa está llegando entonces a más personas en los cuales pueden aprender, como aprende esta servidora y ustedes que nos están viendo desde Facebook Live y las diferentes plataformas. Entonces, qué bueno eso, es una gran noticia también que nos llena de mucha alegría. Sí, gracias, muy amable. Realmente, sí, vamos a hablar esta noche de un tema importantísimo en el cual nosotros teníamos alguna deuda y estamos pendientes a hacerlo, y es el Arca de la Nueva Alianza. Y vamos a aprender hoy por qué María es el Arca de la Nueva Alianza. Y vamos a descubrir cómo la Biblia nos presenta a nosotros la importancia de María en la historia de salvación, y es presentada como el Arca de la Nueva Alianza. Jesús, además de ser considerado el nuevo Adán, es también considerado el nuevo Moisés. Y el nuevo Moisés, sabemos que Moisés trajo el éxodo del pueblo de Israel, lo liberó de la esclavitud en Egipto y lo trajo a la tierra prometida. Pues Jesús también trae un nuevo éxodo. Y ese éxodo es llevarnos a nosotros de esta tierra en que vivimos a la tierra prometida que está en el cielo. Y María juega un papel importantísimo en este proceso y en todo este camino hacia la salvación. Así como el Arca de la Alianza fue pieza clave por la cual Dios guió a los israelitas a la tierra prometida, también María es un elemento esencial en la historia del nuevo éxodo de Jesús. Entonces, para los que les gusta anotar, para los que llevan siempre un récord y les gusta investigar, este programa lo vamos a basar en algunas lecturas bíblicas que no vamos a hacer nosotros, sino que vamos a anotarlas para que posteriormente ustedes las lean y comparen y tengan más o menos una idea más clara de lo que se está hablando. El primero es el libro del Éxodo, en el capítulo 25. Desde el versículo 1 al 22 y subsiguientes si lo desean. El segundo es el libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Luego nos venimos al libro de los Macabeos. Segundo libro de los Macabeos, el capítulo 2. Hasta el versículo 8 o 10. Y en el Nuevo Testamento vamos a revisar o a repasar o a leer
el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, y el libro del Apocalipsis, final del capítulo 11, comenzando en el versículo 19, que es el último versículo del capítulo 11 del libro del Apocalipsis, y el capítulo 12 hasta el versículo 6 del libro del Apocalipsis. Vamos a ver un poco la historia, a grosso modo, la historia del Arca de la Alianza. Por eso ustedes los van a buscar en su Biblia, la Biblia que tengan en casa, y lo van a leer. Idealmente debe ser una Biblia católica. Después de ser liberados de la esclavitud de Egipto y darle los 10 mandamientos, Dios pidió a Moisés y a su pueblo construir un santuario. O sea, la tienda del encuentro. El santuario estaba en la tienda del encuentro. Y dentro de un arca o un cofre. Y le dio unas medidas específicas. Y además de las medidas específicas debía estar posicionado en una forma específica, incluso resguardado por 2 querubines de oro. Y debía estar forrado en oro, esta arca de la alianza. Y en el arca de la alianza, habitaría él en medio de ellos. Así vemos en el arca lo siguiente. Primero, el lugar donde Dios habitaba en la tierra. Lo encontramos en el libro del Éxodo, ya dijimos, Éxodo 25-22. El cofre donde se encontraban las tablas de los 10 mandamientos, algo de maná y la varilla de Aarón. Esto lo encontramos también en la carta a los Hebreos de San Pablo, lo recuerda muy bien. Estaba hecho de madera de acacia, que es una madera incorruptible según la tradición griega y la tradición judía. Madera incorruptible. Es importante que tengamos presente la madera que se utilizó, porque eso nos va a dar a nosotros una idea de lo que vamos a hablar después sobre la Santísima Virgen María. Según la tradición griega y la tradición judía, la madera de acacia era incorruptible. Y entonces Dios le pidió a Moisés que fabricara el arca con esta madera de acacia. Estaba cubierta completamente de oro para representar santidad absoluta. Santidad absoluta. Y el lugar donde la nube de la gloria de Dios descendía. Allí estaba la tienda del encuentro. Dentro de la tienda del encuentro estaba el arca de la alianza. Y dentro de esta arca de la alianza habían unos elementos. Estos elementos eran, en primer lugar, las tablas donde estaba la ley de Dios. La palabra de Dios escrita, tallada en las tablas. Los 10 mandamientos que conocemos nosotros. Tenía una porción del maná, que era el pan bajado del cielo con que se alimentaba el pueblo de Israel. Y además de ello, posteriormente tenía el báculo o bastón o vara del sacerdote Aarón, que representaba el sacerdocio al sacerdote de Dios. Esta arca estaba construida con unas medidas específicas, con una madera específica que era de acacia, que era incorruptible, y estaba forrada completamente de oro porque simbolizaba este recubrimiento de oro, simbolizaba la santidad del arca. Pero allí también era el lugar donde la nube de Dios descendería y la presencia del Señor iba a estar allí en medio de su pueblo. Y nosotros entonces, recordando en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Éxodo,
podemos ver cuántas veces Moisés pidió y habló con el Señor y la nube descendía y el pueblo se apartaba, y entonces Moisés únicamente era el que podía hablar, ni siquiera entrar, ¿verdad? En la tierra prometida, el rey David decide trasladar el arca a Jerusalén para construirle un templo a Dios. Entonces el rey David, ¿qué hace? El rey David hace un viaje, toma 30,000 hombres y se va a buscar el arca para traerlo a la ciudad santa. Y aquí se da un evento muy importante para los judíos. David recibe el arca con danza y júbilo. Él danza con alegría y viene cantando y danzando y cantando y cantando, y él delante y el arca detrás, para recibirla y llevarla hasta Jerusalén. Pero después, también antes, incluso hay un hecho importante, y es que David siente que necesita hacerle un templo al Señor, necesita hacerle algo importante al Señor. Y en el camino entonces ellos se desvían y guardan el arca por 3 meses en una ciudad y en una casa, y posteriormente él construye el templo y la lleva hacia la ciudad santa. Cuando Jerusalén es invadida y los judíos son deportados a Babilonia, es invadida por el rey Nabucodonosor II, y entonces es destruida. Son tomados esclavos los judíos, los habitantes de la ciudad santa. El arca se pierde y no ha sido encontrada desde entonces. El arca físicamente se perdió y no ha sido encontrada. Y en el segundo libro de los Macabeos nos dice el profeta Jeremías, nos dice que el profeta Jeremías la escondió e hizo una profecía. El arca no volverá a encontrarse hasta que la gloria de Dios volviera a aparecer en la nube. Esto es en Macabeos. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo del 4 al 8. El profeta Jeremías predice que el arca no va a volver a aparecer hasta que la nube de Dios, hasta que la gloria de Dios volviera a aparecer en la nube. Hasta que la gloria de Dios volviera a aparecer en la nube. Entonces, nosotros a grosso modo recordamos la historia del arca de la alianza del Señor. Pero igualmente nosotros vamos a ver hoy, vamos a aprender o vamos a mirar un paralelismo que existe entre la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel y la entrada del arca de la alianza a la ciudad santa de Jerusalén en tiempos del rey David. En segundo lugar, vamos a entender cómo el libro del Apocalipsis ocupa la asombrosa imagen del arca de la alianza redescubierta para introducir la visión de la Madre de Dios, de la Madre de Cristo en el cielo. Y vamos a entender por qué los autores del Nuevo Testamento ven a María como el arca de la nueva alianza. Y por qué la iglesia entonces a nosotros nos enseña que María es el arca de la nueva alianza. Y consecuentemente, por qué nosotros los cristianos católicos decimos y afirmamos que María es el arca de la nueva alianza. Y para eso nosotros tenemos soportes bíblicos en las Sagradas Escrituras. Entonces, veamos cómo esta profecía se cumple en María. La nueva arca, o el arca nueva.
podemos utilizar los dos él o la, porque es el arca. O también lo podemos llamar como la arca. Sucede lo mismo que cuando nosotros nombramos el azúcar. Podemos decir el azúcar o podemos decir la azúcar. Son reglas del idioma. De la Real Academia Española, que están permitidos. Que están permitidos, pero no podemos decir la agua, sino que tenemos que decir el agua, ¿verdad? Bueno, muy bien. Veamos la anunciación. La nube cubrió la tierra del encuentro, la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó con su sombra el santuario. Ya lo vimos en el relato, bueno, en el resumen que hicimos de la historia del Arca de la Alianza. Y que todos ustedes que nos siguen van a poder leer detenidamente en el libro del Éxodo. Ahora más tarde, cuando se termine el programa, ustedes van a ir a buscar su Biblia y si la tienen a mano, pueden ir buscando de una vez el libro del Éxodo. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había sentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube bajaba y se posaba sobre la tienda del encuentro, Moisés no podía entrar. Él no podía entrar allí. Es más, nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado. Y solamente Dios puede habitar y podía estar allí, en ese lugar. Ni siquiera Moisés, que fue el escogido para guiar al pueblo de Israel hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Esa tierra que emana leche y miel, que el Señor le había prometido al Padre de la fe, ¿verdad? A nuestro Padre Abraham. El libro del Éxodo nos habla entonces de este hecho. Pero igual, el Evangelio de San Lucas nos dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Espíritu te cubrirá con su sombra. ¿Cómo así? El arca de la alianza está allí. Y la nube del Señor baja sobre el arca de la alianza. Sobre María. ¿Qué sucede? Está María allí y desciende sobre ella el Espíritu Santo y la cubre con su sombra. Podemos ver entonces nosotros un paralelismo y una relación entre lo que sucedía cuando Dios bajaba a su pueblo y se posaba a través de una nube, o la nube se posaba sobre la tienda donde estaba el arca y la cubría con su sombra el arca. Y es el mismo relato que hace el evangelista Lucas. El ángel Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El arca de la alianza cubierta por la sombra de Dios, la Santísima Virgen María cubierta por la sombra de Dios. Ahora veamos lo que sucede en la visitación. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, nosotros podemos encontrar que David se puso de pie y fue a los cerros de Judá para traer el arca del Señor. David se puso de pie y se fue a los cerros de Judá a traer el arca del Señor. ¿Qué sucede en la visitación? María se puso de pie y se fue a los cerros de Judá a visitar a su prima Isabel. Wow, mire cómo todo se... David fue a buscar el arca a los cerros de Judá para traerlo a la ciudad santa.
María también se pone de pie y va a los cerros de Judá, pero no a traer, sino a llevar, a visitar a su prima Isabel. Dice el libro de Samuel también, el capítulo 6, versículo 9, que David admite que es indigno ante el arca. ¿Cómo puede el arca de Yahvé venir a mi casa? Yo soy indigno, yo tengo que buscar un lugar, preparar un lugar que esté acorde a la presencia del Señor, el Señor en el arca del Señor, lo que representa el Señor para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y David dice, ¿cómo puede el arca de Yahvé venir a mi casa? ¿Cómo puede el arca de Yahvé venir a mi casa si yo soy indigno? ¿Qué sucede en la visitación? Isabel admite que es indigna ante María. De hecho, Isabel le pregunta o dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre del Señor? ¿Cómo puedo merecer yo que venga a mi casa la madre de mi Señor cuando yo no soy digna de recibir a la madre de mi Señor en mi casa? ¿Cómo puede venir el arca de la alianza a mi casa si yo no soy digno de recibir el arca en mi casa? Dice David. Isabel repite exactamente las mismas palabras. David saltó de alegría al ver el arca en medio de aclamaciones. David cuando viene danzando, lo dijimos, ¿verdad? Al principio que David lanzaba de alegría y cantaba a todo pulmón. Acordemos que David tocaba el arpa, un arpa pequeñita, y tocaba, y con la melodía le componía versos hermosísimos de alabanza al Señor, que es lo que nosotros hoy conocemos como salmos. Gran cantidad de los salmos fueron compuestos, fueron escritos por David. Y entonces él danzaba, cantaba y estaba muy, muy, muy alegre y aclamaba al Señor. Y así debe ser Así cristiano. debe ser el cristiano. Y resulta que cuando María va a casa de Isabel, sucede también que Juan saltó de alegría al escuchar la voz de María, e Isabel exclamó en voz alta: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. David salta de alegría y alaba al Señor con aclamaciones. Juan salta de alegría en el vientre de Isabel, e Isabel entonces exclama: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero hay un hecho muy importante todavía: que el arca permaneció en los cerros de Judá, en casa de Obed-Edom, por 3 meses. El arca permanece en los cerros de Judá porque David tenía que construir primero un sitio para depositar el arca, para guardar el arca, para que estuviera segura, para que fuese un sitio santo. Y entonces el arca permanece todavía en los cerros de Judá. David lo ve, danza con alegría y todas estas cosas, pero no puede llevarlo todavía a la ciudad santa. Y entonces permanece 3 días allí, en casa de Obed-Edom. Por 3 meses permanece el arca. María permaneció por 3 meses en los cerros de Judá, en casa no de Obed-Edom, sino en casa de Isabel y Zacarías. Así es. Usted aquí nos ha dado 5
5 paralelos, o sea. Hay un paralelismo que nosotros podemos entender y podemos ver con exactitud lo que sucede con el Arca de la Alianza y María. Y entonces podemos de alguna manera ir entendiendo ahora cómo a la Santísima Virgen María la Iglesia la ha llamado la nueva Arca de la Alianza. Porque entre otras cosas el arca está perdida. Y el arca se perdió después de la invasión a Jerusalén y después de la deportación del pueblo a Babilonia. El arca se perdió, no apareció más. Solamente el profeta Jeremías dijo, no, es que el arca no va a aparecer más. Y va a aparecer hasta que vuelva a verse la nube y la gloria de Dios. Entonces, nosotros podíamos pensar, bueno, pero si el arca no ha aparecido, ¿cómo es que María se le llama la nueva Arca de la Alianza? Si el arca no ha aparecido. Entonces veamos el libro del Apocalipsis. El arca aparece en el cielo. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Okay. Entonces se abrió el santuario de Dios que está en el cielo y apareció el arca de la alianza en el santuario. Apareció el arca, se abrió. El arca de Dios. Yo tengo una Biblia aquí. ¿Cómo no? Perfecto. Que es la Biblia. Y para repetir eso. La Biblia de Navarra. Muy buena. Sí. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Y específicamente lo que el diácono está buscando es el arca y la mujer, ¿verdad? O sea, la mujer. El arca y la mujer. Dice. Libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Y se abrió el templo de Dios en el cielo, y en el templo apareció el arca de su alianza. Y después dice, se produjeron relámpagos, fragor de truenos, un terremoto y un fuerte granizo. Apareció el arca de Dios en el cielo. Se había perdido, está perdida. Estaba perdida. Porque ya nosotros sabemos que el arca no está perdida, el arca apareció. ¿Apareció dónde? En el cielo. Pero después, curiosamente no, en una forma clara, ahí termina el capítulo 19. Okay. Y el capítulo 11 termina allí, que en el versículo 19 del libro del Apocalipsis. Y el capítulo 12 comienza entonces a nosotros presentándonos a una mujer vestida de sol. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Versículo 1, versículo 2, está encinta y grita al sufrir los dolores del parto y los tormentos de dar a luz. Relaciona el autor, sabemos nosotros que el autor es Juan el Evangelista, el autor del libro del Apocalipsis, y que este libro del Apocalipsis es porque se le reveló a Juan en sueños, y todo lo que él iba soñando lo iba dejando por escrito, lo iba anotando, lo iba consolidando, para que quedase sin pensarlo Juan, sino inspirados por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo,
quedara para la posteridad como una prueba Exacto. fehaciente. Y dice que aparece entonces una mujer vestida de sol. ¿Qué significaría eso, vestida de sol? ¿Por qué esta mujer está vestida de sol y además está embarazada? Porque acordémonos nosotros que Jesús es la luz del mundo. Y María vestida de sol significa que trae a la luz al mundo, a la luz a las tinieblas. Y está embarazada porque está embarazada de la luz del mundo. Y nos quedan aproximadamente unos 20 15 minutos. 10-15 minutos, más o menos, aproximadamente. Ok. ¿Qué hace a María el arca de la nueva alianza? Podríamos nosotros preguntarnos. ¿Qué hace a María el arca de la nueva alianza? Al comienzo nosotros decíamos que la Biblia muestra la importancia de María en la historia de salvación al presentarla como el arca de la nueva alianza. Y con esto nosotros podemos decir en una forma contundente que no es la iglesia quien presenta a María como arca de la nueva alianza. La iglesia la proclama porque es las Sagradas Escrituras quien presentan a María como el arca de la nueva alianza. Y así sucesivamente los primeros cristianos. Y así los primeros cristianos. Exactamente. Jesús, además de ser el nuevo Adán, decíamos que es considerado el nuevo Moisés. Y Moisés produjo un éxodo. El éxodo viene de Moisés de traer al pueblo, liberarlo de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Y Jesús también crea un nuevo éxodo, que es el éxodo de llevarnos a nosotros, su pueblo santo, a la tierra prometida que está en el cielo, a la tierra que emana leche y miel. Allí debe estar nuestro futuro y allí nosotros debemos aspirar a llegar. Y así como el arca de la alianza fue pieza clave por la cual Dios guió a los israelitas a la tierra prometida, María también es un elemento esencial en la historia del nuevo éxodo de Jesús. Decíamos también que íbamos a ver el paralelismo que existe entre la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel y la entrada del arca de la alianza a Jerusalén en tiempos del rey David. Y ya lo vimos a grosso modo y todos lo vamos a estudiar, lo vamos a leer posteriormente en casa. Y si de pronto hay alguien que ya lo haya leído y tenga alguna pregunta, puede llamar Claro que sí. a los teléfonos. Claro que sí. A cabina, perdón, 212-574-4357. 212-574-4357. Yo también voy a estar aquí pendiente por si acaso ustedes tienen alguna pregunta específicamente en el Facebook Live. Y hemos descubierto nosotros, y podemos entender ahora cómo el libro del Apocalipsis ocupa la asombrosa imagen del Arca de la Alianza, redescubierta, para introducir la visión de la Madre de Cristo. El Arca de la Alianza estaba perdida, se había perdido. Y el profeta Jeremías lo dijo, no va a aparecer hasta que la sombra de Dios vuelva. ¿Y la sombra de Dios dónde aparece? ¿Dónde está descrita? Nuevamente, en el libro del Apocalipsis. Y entonces, el evangelista Juan, que escribe el libro del Apocalipsis, nos muestra el arca de la alianza que está allí, que fue redescubierta el arca de la alianza. Y esa arca de la alianza precede entonces ¿a quién? A María, la Madre de Dios.
Quisiera corroborar y dejarles saber a las personas que están en sintonía, que nos están escuchando a través de la radio, que pueden comunicarse también al número 1866-880-7136. 866-880-7136. A los que son asiduos oyentes de Radio María, ellos van a estar pendientes y definitivamente llamarán. Exactamente. Entonces les recordamos la lectura que recomendamos nosotros para hoy, que es en primer lugar el libro del Éxodo. Capítulo 25. Capítulo 25. El libro, capítulo 24 también hay algunas relaciones. Bueno, el 25. El segundo libro de Samuel, capítulo 6. El capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. El capítulo 2 del segundo libro de los Macabeos. Y les decíamos también que la Biblia tiene que ser católica, porque si una Biblia que no es católica, no van a encontrar el segundo libro de los Macabeos. Por ejemplo, exactamente, no van a encontrar. Entonces el diácono nos dijo que Macabeo, pero aquí yo no encuentro Macabeo, ese libro no existe. Pues no existe porque es una Biblia que no es católica. No, y que algo apologéticamente simple, 101, esta tabla que usted nos acaba de dejar saber acerca del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para hacernos ver la importancia de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Exactamente. Como arca de la Nueva Alianza. Y por último el libro del Apocalipsis, comenzando en la última parte del capítulo 11 y el versículo 12. Versículo 19 y también el capítulo 12, ¿verdad? Exactamente. Capítulo 11, versículo 19, continuando con el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Entonces, ahora sí, ¿qué hace a María el arca de la nueva alianza? En primer lugar, ¿qué contenía el arca de la alianza? El arca de la alianza contenía las tablas de la ley de Dios, o sea, los mandamientos de la ley de Dios, dicho de otra manera, la palabra de Dios al pueblo de Israel escrita. Ahí estaban las reglas. Las reglas. Lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. No jurarás su santo nombre en vano. Santificarás la fiesta o santificar la fiesta. Y honrar a padre y madre, que son los 4 mandamientos que están para el Señor, y los otros 6 están para el prójimo. No robar, no matar, no desear la mujer del prójimo, no calumniar. Todas estas cosas que es la regla de oro de nosotros los cristianos. Y que si nosotros las seguimos, que no están, decíamos la vez pasada, decía el Evangelio del domingo pasado, que no está en el cielo, pues que para que no podamos decir que es que ¿quién sube a bajárnosla? O están del otro lado del mar. ¿Quién cruza el mar? Están en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Nos dice nosotros el libro del Deuteronomio. Además de las tablas de la ley de Dios, tenían una porción del maná, que era el pan bajado del cielo para alimentar al pueblo peregrino a la tierra prometida. Parece que ellos se acostaban y en la mañana amanecía el pan blanco, bajado del cielo el maná, y las perdices, y luego ellos comían, se alimentaban, las perdices se iban y el pan ya se lo comían. Y al día siguiente volvía otra vez. El pan bajado del cielo. Y además de eso tenían el báculo o la vara que representa el sumo sacerdocio de Aarón. Eso contenía el arca de la alianza. Ahora, ¿qué contiene o qué contuvo o qué contenía el vientre de la Santísima Virgen María? Jesús, quien es el Verbo encarnado, es la palabra de Dios hecha carne en el vientre virginal de la Santísima Virgen María. Ya no tiene las tablas, porque la palabra que está escrita en las tablas está ya encarnada en Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Ahí están las tablas en el arca.
Jesús en el vientre de María. La palabra de Dios escrita en las piedras, la palabra de Dios bajada del cielo y encarnada en María. El Verbo hecho carne. En segundo lugar, contiene también a Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, si no estoy mal, 50-51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Sus antepasados comieron ¿qué? El maná y murieron. Si ustedes comen mi carne, si ustedes me comen a mí, si ustedes me ingieren a mí, que soy el pan vivo bajado del cielo, no morirán. Lo dice Jesús. El arca de la alianza contenía una porción del maná, una muestra del maná, como un recordatorio. El vientre de María no tiene una porción, tiene completamente al pan vivo bajado del cielo. Lo tiene el vientre de María, lo tuvo el vientre de María. El arca tenía también el báculo o la vara de Aarón, que representa al sacerdote de Dios. Y Jesús, el vientre de María, contiene a Jesús, sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Entonces, resumimos, ¿qué contiene el arca de la alianza? ¿Qué contenía el arca de la alianza antes que desapareciera, que se perdiera, después de la deportación del pueblo de Israel a Babilonia? Que contenían 3 cosas: las tablas de la ley, una porción del maná y el báculo o vara de Aarón, que una representa la palabra de Dios, la otra representa el maná, el alimento bajado del cielo, y la tercera el sacerdocio de Aarón, que contiene el vientre de María, que contuvo el vientre de María. Tuvo a Jesús, que es el Verbo encarnado, el pan vivo bajado del cielo, y Jesús sacerdote eterno. O sea que en Jesús están resumidos el Antiguo Testamento. En Jesús está condensado el contenido del arca de la alianza. Entonces, nosotros ahora sí podemos entender por qué María es la nueva arca de la alianza. O María es el arca de la alianza, el arca nueva de la alianza. Pues lo podemos entender porque Dios a nosotros nos da el entendimiento. El Señor nos regala a nosotros la inteligencia. El Señor nos regala el raciocinio y nos regala el discernimiento. No para hacer grandes esfuerzos, ni para que nos acostemos esta noche con dolor de cabeza de tanto pensar, sino que está escrito en la Sagrada Biblia. Y entonces la Iglesia, que es madre, nos guía y nos enseña, también nos ha enseñado y ha proclamado que María es la nueva arca de la alianza. Y nosotros decimos con toda seguridad y sin temor a equivocarnos que María es la nueva arca de la alianza. Y yo creo que ahora tenemos todos una asignación, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer de hoy en adelante para poder dejarle saber al mundo, verdad? O cualquier oportunidad que tengamos, diácono, porque que yo sepa, aquí todos tenemos que ir al doctor, tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a diferentes gestiones que cada ser humano pues tiene, y ahí podemos encontrar un momento para poder dejarle saber al mundo con amor y con ese lenguaje que es tan importante, un lenguaje lleno de caridad. Claro que sí. Y la importancia de la Santísima Virgen María. La importancia de la Santísima Virgen María en el plan de salvación y el papel preponderante que juega ella y que seguirá jugando para que nosotros, sus hijos amados,
sus hijos predilectos. Dicen que los sacerdotes son los hijos predilectos de la Virgen María. Los sacerdotes son los hijos predilectos de la Virgen María, porque los sacerdotes representan a su hijo. Pero ella tiene un corazón tan grande, un corazón tan lleno de amor, porque acuérdense que ella es la llena de gracia. Y como ella es la llena de gracia, no cabe amor en su corazón, y entonces ella también nos toma a nosotros como sus hijos predilectos. Usted y yo, Pepe, los que nos escuchan, los que nos ven, somos los hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Entonces ella también, así como dio a luz a Jesús el Salvador, al Hijo de Dios, al primogénito, y trajo la luz al mundo, igualmente esa luz nos la presenta a nosotros, para que ella también a nosotros, podemos utilizar el término, y acuñar el término, nos pare espiritualmente. Parió a Jesús al mundo y nos para a nosotros espiritualmente. Y nos sirve para que a través de ella nosotros podamos alcanzar a Jesús por María. Y podamos también alcanzar y ser parte de este éxodo que Jesús lleva al cielo, a la tierra prometida. Amén. Muchas gracias, diácono, por esta hermosa charla y sobre todo poder entender más lo que Dios quiere también pues para nosotros. Diácono, queremos darle las gracias nuevamente y dejarle saber a todas las personas que están en sintonía que nos volvemos a ver la próxima semana y nos quedamos con la bendición, por favor. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos una feliz y santa noche. Igualmente. Adiós. Bye.